Hola a todos, estamos en Rusia otra vez. Hemos conseguido pasar el control fronterizo con la rueda del coche. Eso sí, nos ha llevado un buen rato. Hemos contactado con Konstantin y Ludmila para ir a verles a Novosibirsk. Tengo algunos problemas con la moto. Está toda la parte de abajo llena de aceite, no sé muy bien de dónde viene el aceite. Creo que viene de la suspensión trasera, porque incluso en carretera lisa como es esta que está aquí voy dando botes, engancho cualquier pequeño bache y salgo despedido entre 10 y 20 centímetros del asiento. Y ahora allá atrás me acaba de parar la policía, la primera vez que me para la policía en este viaje. Salgo de la rotonda y se muere la caja de cambios, o por lo menos lo que yo creo que era la caja de cambios. Y ahora, mientras estaba mandándole un mensaje a Ludmila, acabo de ver que no es la caja de cambios, es la correa. Otra vez, segunda correa que se parte en menos de un año. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bueno, pues de momento están todavía intentando sacar el tornillo. Dichoso tornillo que en Kuchen ya se jorobó. Y nada, en principio nos tendremos que quedar aquí a dormir. Y esperemos que esté esto solucionado. La única explicación que le veo yo es que esto se haya jodido por el tema de la suspensión, que he estado saltando demasiado y le haya dado demasiada tensión a la correa. Все, 4. 4, да? Да. Так, теперь можно этой фигней открутить. Хоть она хоть маленько обскакивает, но... You drink tea? Tea. Drink. Чай. Yes. Понял, чай, не Yes. дринк тебе. Ah, Кафе. You also want coffee? Coffee, No, чай? no. Ты чай не будешь? Нет. You know. Coffee. А это самое... Это что такое? We will need two of those. Two? Yeah. А Вот. это, стой! А если мы Сане Дегтяреву This has позвоним? to go out. Стоп, тихо! Диск, говорит, Тихо. убрать The надо. problem is with one bike is very У unstable. Сани есть это. Yeah, Чё? we can use the big Ну, one from this. поднимать мотоцикл рогатулиной. 40 продам по 50 рублей чутка. Не, ну они говорят. Вон она, получается, с этого подушка. Она отсюда, вот она, видишь, мне вон Bueno, como se puede ver, tenemos la suspensión trasera manchada en aceite, así que imagino que todo el aceite que hay por aquí es de la suspensión. Aquí tenemos el amortiguador, que efectivamente está reventado. А мы сейчас посмотрим. Короче, у него амортизатор выказывает. Y como está reventado, pues ha provocado la rotura de la correa. Так, это у нас как? А я думаю, еще чуть. Un nuevo día aquí en Krasnoyorka. Estamos con Sergei, Привет. que es el que nos ha acogido esta noche en casa. Ayer conseguimos cambiar lo que es la correa, pero la moto no está reparada, la suspensión está rota. Ahora nos vamos a ir unos 73 kilómetros hacia Novosibirsk y ahí nos encontraremos con Konstantin y con Ludmila. Y nada, descargaremos la moto en el coche para poder ir más ligeros. Y nada, ahora iremos despacito porque la suspensión, al estar jodida, lo que no quiero es que en 70 kilómetros se rompa la otra correa que tengo. Bueno, pues nos despedimos. Спасибо большое. Пожалуйста. Let's go. Bueno, pues estamos en Riesheti. Estamos esperando a Ludmila y a Konstantin. Hemos tardado una hora en venir. Creo que hemos alcanzado en algún momento 100 km por hora, pero la media es de 80.
Y la verdad es que aunque la carretera está plana, o bastante plana, este último tramo igual no tanto, ir un poquito por encima de 80 km por hora hace que la moto vaya dando saltitos. Lo último que quiero es que se parta también esta correa. De momento vamos a intentar utilizarla aunque tenga la piedra todo lo posible, esperando que si arreglamos la suspensión por lo menos no tener que cambiar la correa. Veremos qué pasa. Y lo que no he estado grabando todos estos días es todo el aceite que anda por aquí. Yo me estaba preguntando cómo llega el aceite del motor, del pequeño agujero que ya teníamos en el cárter, cómo llega el aceite desde ahí hasta aquí atrás. Todo esto son gotas de aceite. Todo esto estaba chorreando aceite. Ahora ya no está chorreando tanto, se ve que está bastante seco. Y es porque, claro, la suspensión se ha quedado sin aceite. Aquí tenemos el tornillo que hemos desencajado. Y el aceite del motor lo estaba perdiendo por aquí. Pero ahora estoy viendo que también está bastante seco. Ya estamos con Ludmila y Konstantin, que se va por ahí. Estamos en una especie de aeródromo privado y vamos a volar en un ultraligero. La verdad es que no tengo muy claro cómo se llama el modelo, ellos le llaman glider. Imagino que será algo parecido a un planeador. Entiendo que es como esos que están ahí atrás y que estará metido aquí dentro. Si está metido aquí dentro está como desmontado. Sí, está desmontado. Estas son las alas y este es el cuerpo del avión. Esto está desmontado, la verdad que ahora mismo me da un poco de cosa subirme a esto. Вдвоем, Костик, давайте. Серега взялся за ручку? Да. Ну, пошли, потихонечку идем. Идем. Еще чуть-чуть. Чуть в сторонку. Вот так. Все, опущаем. Опущаем. Опа! Так, заблокировали, правда, выход. Ну, сейчас. Вылетел с крылом в руках через крышу. Люся, вам больше надо. Хорошо. This is aluminum. Yes. It's very heavy. This one is aluminium and those are plastic. Very safe to fly in this. Tenemos el paracaídas ya puesto. Creo que vamos a volar en este. Y solo falta que venga el avión. This missile? No? This is take-off and landing. Okay. Вот. Tenemos aquí el altímetro. Si estamos subiendo o bajando metros por segundo. La brújula. Velocidad. Respiradero. Серега, беги за веревкой. Bueno, pues nos vamos. Estamos como unos 4.000, no, perdón. Ahora
mismo estamos a unos 450 metros de altura y estamos bajando. No, I'm just speaking to the camera. Seconds up. This? This is flaps. Should I... To increase speed and style. Bueno, hemos completado el primer vuelo en ultraligero. Ese lo ha estado volando Konstantin. Ahora le toca el turno a Ludmila. Y el que yo estaba usando lo va a pilotar Sergei. Debo confesar que ahora me siento un poquito mareado, ahora que hemos aterrizado. Чуть-чуть его так. Ага, пускаем. Vamos a hacer un brindis. Arriba, abajo, al centro, para dentro. ¡Hurra! Y ya siendo domingo, las 4 de la tarde, nos vamos a despedir del aeródromo y nos vamos hacia Novosibirsk, donde tenemos cita con el mecánico, a ver si le puedo echar un ojo rápido a la moto, más o menos para ver todas las cosas que están mal. Vamos para allá. Y ya estamos en Novosibirsk, concretamente en Fit Service, que es donde vamos a ver al mecánico, a ver qué nos dice, a ver qué podemos encontrar que necesite reparación. Curiosamente, cuando Konstantin se puso en contacto con este mecánico, el hombre le dijo: vaya, pues yo justo tengo una Vulcan 2000 a la que le acabo de comprar una suspensión nueva y vamos, que no la hemos usado. Entonces esa es la que me han ofrecido, quitarle la suspensión a la moto de este hombre, ponérsela a mi moto y bueno, digamos pagar el precio que él ha pagado por la suspensión nueva porque está sin usar. Y ahora que he entrado he visto la moto aparcada adentro, es una Vulcan de modelo clásico. Cuanto menos es curioso que justo el mecánico tenga la misma moto. No es exactamente el mismo modelo porque evidentemente la Classic se ha fabricado a partir del 2006 y esta de 2004, pero vamos a decir que igual el 95% de las piezas son las mismas. Y como estamos en Novosibirsk, vamos a aprovechar para ver un poquito la ciudad. Y como no, el otoño ha llegado a Rusia.